Bueno, Alberto, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por dedicarme a este ratito y lo primero y más importante, ¿qué tal estás? Pues muchas gracias por esta entrevista. Pues oye, estoy bien, estoy contento. Película hecha, película acabada, película estrenada en España y fuera también. Y acabando los preestrenos, promoción, porque sale el día 24 de octubre en cines. Y nada, y muy feliz y liberado. Y bueno, claro, ahora encima llega el estreno en salas comerciales, sales de la zona de confort, del público fácil, por así decirlo, que es el de Sitges, y ahora llega el público real, el público que no va predispuesto a este tipo de producciones. Entonces, ese cambio, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo estoy sintiendo ahora, ya este momento último? Bien, es interesante ver la reacción. Mucha gente se enfrenta a estas películas sin saber lo que va a ver, piensa que van a ver una peli familiar. Yo he visto familias viendo estas cosas, ¿sabes? O sea, con niños y esto. Y es muy interesante porque funciona como un poco como un caballo de Troya, ¿no? Es decir, tú caen, o luego cuando te la piratean y la ponen en internet, que la ven millones de personas, caen a gente que nunca pensabas que iba a ver este tipo de pelis, y es muy interesante ver las reflexiones, las cosas que se escriben, ¿no? Te escojonas, ¿no? Con las críticas, porque pues la gente no está acostumbrada a que con el medio de la animación puedas hacer este tipo de obras que oscilan entre drama, comedia, peli de terror. Luego me pareció muy interesante y es algo que ya vienes haciendo con tus pelis anteriores, que además del cambio de formato entre cuando son cómic, luego al cortometraje o del corto al largo, hay también un cambio o una evolución en lo que es la apuesta visual. Me acuerdo, por ejemplo, en tu peli anterior, en Unicorn Wars, el corto era como bocetos, que Sí. estaba muy abocetado. Y este, por ejemplo, tiras con un estilo como de grabados, y luego al salto al largo, entre comillas, es como un estilo más accesible para el gran público. Entiendo que es algo premeditado, pero no sé si os quedéis con la espinita de joder, realmente a lo mejor lo que me gustaría hacer es tirar el punto artístico un poco más allá. Bueno, claro, el corto es eso, blanco y negro, y con fondos de grabado y todo. Cuando pensamos en la adaptación a largo, claro, a mí eso me gusta mucho, pero me pareció un poco, quizás que puede ser una peli un poco árida. 90 minutos con esa estética es muy duro, ¿sabes? Es como, y me daba pena como perder las posibilidades narrativas que tiene el color. El color cuenta, el color no es un color naturalista, ¿no? El cielo no es azul y los árboles verdes y troncos marrones, sino que las gamas de tonos son muy limitadas, van evolucionando de escena a escena, todo tiene un sentido, ¿no? Me gusta que el color sea narrativo, que sea expresivo, que sea simbólico, que tenga. Y luego además el color viste mucho la película, ¿no? Y hace que la película sea, entre comillas, más amable, ¿no? Y puede llegar a ser más accesible a mayor número de gente, y a mí como artista eso me interesa. Y claro, estaba pensando, por ejemplo, también lo que transmiten al espectador también varía sustancialmente por esa apuesta estética. Pienso, por ejemplo, en el personaje de María, que en el corto tenía esos ojos apagados, esa voz de Alexa, Sí. y aquí es un personaje, en la otra generaba mucha distancia, estábamos solo Claro. con Arnold, y aquí entramos de lleno en la pareja y empatizamos con los dos de igual manera. Sí, sí que es cierto que, claro, me parecía que Arnold tenía que tener otra persona con la que poder hablar de verdad, porque si no sería el personaje solo, perdido en el mundo loco, ¿no? Y de esta manera tiene una relación de pareja, que a mí también me interesaba hablar de esa temática, aunque ellos son animalitos y todo esto. Yo creo que la relación que tienen entre ellos es como bastante humana, bastante de verdad. Ellos, aunque están en crisis de pareja, en crisis matrimonial, se hablan bien, se quieren y se respetan. Y eso me parecía interesante, y habla un poco de un mensaje que tiene la película, que es, bueno, que dentro de la superficialidad del mundo en el que vivimos y en el que viven estos personajes, la amistad y el amor verdadero es algo a lo que agarrarnos, ¿no? Y me parecía interesante que Arnold, que este Mickey Mouse, tuviese su Minnie Mouse, ¿no? María, y
porque hablan entre ellos, porque expresan sus preocupaciones y porque están acompañados. Luego, a nivel visual también, a mí al menos me recordaba mucho a lo que hacía Warner, la Cartoon Network, al principio de los 90, como series como Okey Pollo, como Tex Avery, porque tiene ese punto cookie, pero luego tienes escenas, sobre todo cuando te metes en los primeros planos con las expresiones de los personajes, o cuando vemos secundarios como esa sirena, que tiene ese punto... Sí, bizarro. Claro, grotesco, incluso grotesco. Un poco realista también, que contrasta mucho y genera también esa atmósfera extraña para el espectador. Sí, claro, la película tiene como es un cajón desastre de un montón de influencias, de cosas que te suenan pero tratadas de otra manera, ¿no? Lo que dices tú tiene influencia de Tex Avery, pero también de artistas clásicos Disney como puede ser Mary Blair, que es una artista de concept muy conocida, pero también de los Looney Tunes, pero también tiene influencias de obras distópicas, obviamente, como yo que sé, 1984, El prisionero, El show de Truman, Un mundo feliz, y todo mezclado con un humor surrealista y oscuro que a mí me recuerda un poco a Luis Buñuel en algunas cosas. Entonces tú esto lo coges, lo agitas y hay una mezcla ahí donde hay personajes que remiten a dibujos animados clásicos, pero otros que son demonios, sirenas invertidas, hadas, seres setas, hay un montón de hombres y setas. No, es como un mundo así conocido pero extraño al mismo tiempo. Sí, lo que dices de Buñuel me recuerda mucho a esa etapa mexicana que tuvo, pelis como Viridiana, El ángel exterminador, sí. Tiene ese punto, sobre todo la forma de retratar también a esa sociedad, todos los secundarios que le rodean. Sí, total. Pienso también en El discreto encanto de la burguesía. Sí, o sea, no es algo que yo haya buscado, pero yo creo que es un sentido del humor bastante español y también un poco gallego, porque en el humor gallego, así culturalmente, eso es lo que se llama la retranca, que eso es como un sarcasmo vital, ¿no? Una ironía, un sarcasmo, ¿no? Entonces yo creo que esta película es bastante sarcástica en muchas cosas, ¿no? Es como bastante irónica, con un humor oscuro. Hay gente que le hace mucha gracia, hay gente que no le hace nada de gracia, pero bueno, es la propuesta. Sí. Ahí creo que quien marca muy bien el tono de esa comedia, de ese humor tan oscuro que comentas, es el de tu personaje. El del Pato Ronnie. Hombre, personaje, ahí está el cameo. Nada, la verdad que muy divertido hacerlo. No lo iba a hacer yo en principio, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay una fase en la animación que se llama la animática, que es como un storyboard que lo pones en vídeo, ¿no? Y ahí pones las voces. En este caso yo pongo todas las voces de todos los personajes, ¿no? Al principio, para saber los tiempos, cuánto tal, ¿no? Y después ya lo graban unos actores. Pero la del Pato Ronnie a todo el mundo le hacía mucha gracia, porque es una voz así, bueno, como acento coruñés y tal, como de borracho, así, alcohólico, fumador, ¿no? De bar, y no sé, y como es un personaje que está ahí como roto por dentro, ¿no? Es como ahí ese rollo del metalenguaje, porque son dibujos animados, que ven dibujos animados, ¿no? Que es un actor famoso de dibujos animados, es un pato, o sea, es como, hay como mucho rollo meta, y bueno, es un personaje que ha quedado estupendo y es mi aportación actoral. Y luego, a mí personalmente el personaje, y creo que es con el que el público, más allá de Arnold, porque al final es un personaje que lleva mucho peso encima y está anclado en esa negatividad, pero Ramiro, por ejemplo, creo que arroja, dentro de todo lo macabro y lo perverso que hay en la peli, arroja un puntito de luz y es un tipo que tiene una filosofía de vida como de, bueno, voy a luchar contra esto, pero voy a aceptar también las cartas con las que estoy jugando. Sí, el personaje de Ramiro funciona como contrapunto, ¿no? O sea, hay varios ahí, ¿no? Él tiene sus mejores amigos, ¿no? Que son Ramiro y el Pollo Crazy, que además lo recalca mucho, que uno es su mejor amigo y el otro, bueno, ¿sabes? Cuando el otro muere, entonces el segundo, el Pollo Crazy, es el mejor amigo, ¿no? Es como... Y sí, son unos personajes que funcionan como un contrapunto cómico a la película, son como sus amigos de toda la vida, son como sus amigos del colegio o de la infancia que tienes, que ya no tienen tanto que ver contigo, pero lo sigues queriendo, ¿no? Y Ramiro, tanto en su corporidad cuando es ratón como cuando es fantasma, siempre está pensando un poco en lo mismo, que es salir de fiesta, beber. Sí, lo que dices tú es un personaje que, bueno, sí, está tal, pero que fluye con la sociedad, ¿no? Bueno, personajes pobres también, tanto Arnold como Ramiro, como el Pollo, se ve que están al borde de la exclusión social,
y ahí se entienden los unos a los otros. Bueno, yo creo que es eso, que también la película habla de la amistad. Y luego vuelvo a María porque me hizo mucha gracia, me gustó el tema de que la representaras como una ilustradora. Sí. Y de fondo se ve también un poco las penurias y la vulnerabilidad que tenéis muchas veces los artistas enfrente del atril, esas dudas de no valgo de esto, hay gente con más talento, la falta de oportunidades que hay muchas veces también, que es un poco reflejo de la profesión actualmente. Sí, me parecía interesante que María fuese ilustradora, pero podría ser escritora, podría ser cineasta, pintora, no importa, ¿no? Es decir, sus problemas son problemas de creatividad o problemas de enfrentarse al trabajo o la precariedad laboral. Y me parecía interesante, y que fuese ilustradora me hace gracia, porque ellos son dibujos también, entonces me parecía como también una cosa de meta y que tenía gracia. Sí, y luego, claro, es una peli que, como decíamos, surge de un cortometraje de 2016. Sí. Han pasado 9 años, el corto imagino que estaría 1 o 2 años también de preparación. La peli lleva 4 años también de desarrollo. Sí. Estamos en 2025. Quiero decir que ya temáticamente, tanto el corto como la peli plantea unas cosas que miras hoy por la ventana, miras el informativo y dices, joder, que han pasado prácticamente 10 años y seguimos en el mismo punto o peor incluso. Que no sé hasta qué punto como creador dices, qué guay que se estrena y es súper actual, o qué putada que sigue siendo súper actual. Sí, a ver, es lo que tiene un poco trabajar un poco con temas universales, ¿no? Es decir, bueno, y ahora mismo estamos en una sociedad un poco inquietante, ¿no? Con la hiperconectividad, la IA, yo qué sé, las relaciones superficiales, la guerra, las megacorporaciones, ¿no? Todo eso sale en la película. Me imagino que aunque trabajes con la fantasía, con la animación, con los mundos mágicos, es casi imposible no hablar de temas reales, ¿no? Es decir, no, porque la fantasía siempre tiene un punto en la realidad, y la animación y la ciencia ficción y la fantasía son unas maneras más poéticas de hablar de la realidad. Puedes hablar desde otros puntos de vista que no puedes llegar con el cine de imagen real o el documental, ¿no? Entonces, bueno, sí, esta peli es un espejo de nuestra sociedad. Es un cuento, una fábula sobre el sentido de la vida y la libertad, y realmente creo que el mundo actual es bastante más inquietante y peligroso que lo que se ve en este cuento. Que luego lo que tiene la fantasía, el género, ya sea acción real o animación en este caso, que este tipo de temas, entre comillas, es más fácil plantearlos, más complicado porque tienes que buscar esas analogías, esas metáforas para colárselo al espectador, pero precisamente por eso, porque como no está en primer término como puede ser un cine social más tradicional, el espectador es más proclive, es más accesible que le penetre el tipo de mensaje porque no se lo está dando en primer lugar. Sí, puede ser. A ver, yo creo que el cine de terror, el fantástico y todo es un cine mucho más libre, en el sentido de que no pretende agradar, es decir, no pretende agradar, a veces pretende asustar, y eso es muy interesante porque es más provocador, puedes llegar a tratar temáticas desde otro punto de vista que no podrías en otro tipo de tipo de cine más social o de autor o lo que sea, de imagen real. Bueno, es interesante y es una forma poética de hablar de temas actuales. No sé, yo me siento cómodo así, soy dibujante, mi lenguaje es el dibujo, es como yo lo entiendo, es una manera de pensar, es una manera de vivir incluso, y es la manera que tengo de trabajar. Y claro, tiene ese punto también más catártico, porque el espectador entra, es decir, acepta ya ese pacto contigo en este caso y dice, vale, vamos a entrar aquí de lleno. Vamos como sin cortapiezas, sin pinzas que nos anclen. Sí, o sea, un mundo mágico, fantástico, todo es posible, y yo creo que el espectador, muchos espectadores ya se rinden, ¿no? Y cuando en la primera escena
ves como un montón de cosas mágicas y fantásticas y dices, bueno, vale, pues aquí me rindo, a ver qué nos van a enseñar. Y ya para finalizar, para ti, da igual si es una escena relevante o no, pero ¿cuál es ese momento en la peli en la que tú dices, aquí tengo resumida, para mí personalmente, cuál es la peli, cuál es el sentido de la peli, o el punto en el que dijiste, vale, ya tengo aquí justo lo que quería contar? Hombre, el final, la imagen final, que no voy a decir cuál es, me parece que resume perfectamente la película. Pero bueno, hay otras escenas que me gustan, como hay una escena que es un flashback que hay, el único flashback que cuenta la relación de ellos de jóvenes y cómo llegan a donde han llegado, que me parece que tiene un montaje secuencia que está bastante bonito. También me gusta la intro de inicio, donde se ve unas pinceladas de... se abre un telón y se ven un montón de personajes haciendo cosas que luego irán el espectador atando cabos, como un puzzle cósmico de un personaje haciendo una cosa, otra, ¿no? Y todo confluye ahí en un final de escena potente, con una frase del búho potente, del búho que es como el que todo lo ve, todo lo controla, ¿no? El guardia de seguridad de todo. Hay algunas escenas muy bonitas y bueno, contento. Pues Alberto, muchísimas gracias, nos hemos quedado sin tiempo, ha sido un placer y que haya mucha suerte con el estreno de la peli. Muchas gracias a todos y todas y espero que os guste la película. Genial.